Bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico. Somos estudiantes de séptimo semestre de Derecho, de nuestra materia Relaciones Individuales y Colectivas del Trabajo. Hoy analizaremos la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional de 2023 y archivada por la Comisión Séptima del Senado en marzo de 2025. Este podcast tiene tres objetivos. El primero de ellos es explicar los fundamentos y el contexto normativo de la reforma laboral. En segundo plano, argumentar un poco sobre los efectos que este traería para la economía y el empleo de una mirada más técnica y jurídica. Y como último punto, presentar una postura clara a favor de los cambios propuestos en esta, con base en el principio del trabajo digno y el derecho fundamental al trabajo. Para entender el alcance de esta reforma, debemos recordar que la normativa laboral en Colombia tiene como columna vertebral el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, el cual ha tenido pocas actualizaciones profundas. Reformas como la Ley 50 de 1990 o la Ley 189 de 2002, si bien introdujeron flexibilidad, también debilitaron derechos fundamentales como la estabilidad, la jornada justa y la negociación colectiva. En este contexto, la reforma laboral archivada pretendía responder a retos estructurales como la informalidad, que afecta a más del 56% de la población económicamente activa, la tercerización abusiva y la falta de equidad en la contratación. Por eso, desde una perspectiva constitucional y del derecho internacional del trabajo, era urgente un replanteamiento del modelo. Uno de los pilares fundamentales de esta reforma era buscar el fortalecimiento del contrato a término indefinido como regla general, ya que actualmente muchas de las empresas utilizan estos contratos temporales o de prestación de servicios para evadir las obligaciones laborales que tienen con los trabajadores. Esto afecta directamente la estabilidad, la seguridad social y el proyecto de vida de los colaboradores que a esta están vinculados. El artículo 53 de la Constitución establece que el contrato de trabajo debe tener primicia de la realidad sobre las reformas y promover la estabilidad. Esta reforma proponía limitar la tercerización laboral en actividades misionales permanentes, una práctica que ha sido criticada por organismos internacionales como la OIT y la Corte Constitucional. Otro punto relevante era la modificación del inicio de la jornada nocturna, que volvería a empezar a las 6 p.m., como ocurría antes de la Ley 189 del 2002. Esto no solo compensaría de manera justa a quienes trabajan en horarios extendidos, sino que además reconocería el impacto físico y mental de estas jornadas sobre el trabajador. Este cambio impactaría en más de 2 millones de trabajadores, en especial a aquellos que están vinculados en sectores como el comercio, sector salud, vigilancia e incluso sector transporte. Y aunque algunos gremios empresariales hablaron sobre los sobrecostos que esta reforma traería para la economía del país, lo cierto es que un trabajador bien remunerado es mucho más productivo, incluso puede llegar a ser más fiel a su empresa y con esto lograríamos que estos fueran menos propensos al ausentismo o a la informalidad. No podemos dejar de mencionar el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, que históricamente ha sido invisibilizado. La reforma planteaba formalizar este trabajo garantizando acceso a seguridad social, pensión y riesgos laborales, lo cual representa un avance en términos de justicia, género y derechos humanos. Esto no es un invento local. El convenio 189 de la OIT, ratificado por Colombia en 2014, exige la protección del trabajo doméstico. Sin embargo, en la práctica, miles de trabajadores siguen sin garantías ni contratos escritos, lo que perpetúa la discriminación y la exclusión. Entonces, ¿qué impacto habría tenido esta reforma? Desde una perspectiva jurídica y social, habría contribuido a reducir la informalidad, aumentar la cobertura a seguridad social y fortalecer la equidad en la relación laboral. Además, al fortalecer el contrato a término indefinido y lograr eliminar de cierto modo o controlar la subcontratación, la reforma dignificaba el trabajo, protege el principio de estabilidad laboral reforzada, en especial para aquellas poblaciones vulnerables, tales como las mujeres, los jóvenes, las personas con algún tipo de discapacidad y los trabajadores de bajos ingresos. Ahora bien,
y el derecho al trabajo digno. Los sindicatos también respaldaron, ya que planteaban fortalecer la negociación colectiva y la libertad sindical. Por el contrario, gremios tales como la ANDI, FENALCO o ACOPI manifestaron su preocupación por el posible incremento de los costos laborales y la pérdida de los empleos formales. Estas tensiones llevaron a un bloqueo político en el Congreso que derivó finalmente en el archivo en marzo de 2025. Pero es importante entender que este archivo no representa el fin del debate. La necesidad de esta reforma estructural sigue vigente. Las condiciones laborales en Colombia siguen siendo desiguales, inestables y precarias para millones de personas. Como estudiantes de Derecho, nuestra postura es clara. El derecho laboral no puede reducirse a una herramienta económica. Es, ante todo, una expresión del Estado social de derecho. Esta reforma, aunque archivada, representó un paso hacia la justicia laboral, la equidad y la protección de la dignidad humana. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que haya contribuido a reflexionar sobre los desafíos del derecho laboral en Colombia. Porque más allá